Indigenous peoples have a wealth of wisdom and knowledge when it comes to environmental protection. How, then, can global communities and Indigenous peoples organizations partner and collaborate together to address climate emergencies? In Ancestral Wisdom, Global Peace, Indigenous Spiritual Responses to Climate and Conflict, we had the opportunity to talk with Indigenous peoples and grassroots actors from Colombia, Guatemala, Uganda, India, and Nepal. Together, we explored how to foster dialogue between institutions and Indigenous peoples and how reconnecting with ancestral knowledge can help us reimagine the relationship between land and humanity. My name is Tongpang Kamsak, and currently in India and part of an Indian citizen, but I belong to a Naga community, and this is an umbrella community comprising of like about 100 different various tribes, and we are located far in the east of India, bordering Myanmar. Hi everyone, my name is Teresa Gondon. I am Maya Chef from Western Guatemala, and from my identity as a woman, young person from indigenous community, I have learned important values such as that the earth is part of our life system. I grew up planting corn, harvesting squash, and most important thing for us is caring for the environment. My faith has greatly influenced my environment care. First, because my experience of faith has led me to affirm that life is the main objective of our existence. To understand that life includes everything that surrounds us, includes environment care. I am Anish Shrestha. I come from indigenous community of Newar ethnic groups from the central Nepal, the capital regions, Kathmandu. And I have been an indigenous youth advocate on climate and environmental issues. My name is Gertrude Kenyanji. I'm from Uganda. I work with forest-dependent indigenous communities to adapt to and mitigate climate change. We plant indigenous tree varieties for restoration of the forest ecosystem. Starting with Genesis 2:15, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden, to work it and take care of it. It's significant. It's specified that they were fruit trees. Primero pedir permiso a los padres y madres espirituales, dar un saludo de armonía de acá del territorio ancestral, la Sierra Nevada de Gonavindúa, en el corazón del mundo. Mi nombre es Jaime Luis Arias Ramírez, actualmente gobernador del pueblo Cancuamo y miembro también del Consejo Territorial de Cabildos de la Sierra de Gonavindúa. Hola, Sumin Yanu, buenos días. Niver Arias, del pueblo Cancuamo. Ahorita estoy en la cuenca del río Guatapurí, en mi comunidad Chemesquemena. Y bueno, muy atento y muy en la disposición de poder compartir con todas ustedes y con todos ustedes también. Mi nombre es Katy Lilian Dangón Díaz, soy abogada indígena de la organización del Resguardo Cancuamo, hago parte del equipo de territorio y del equipo jurídico, acompañando todos los procesos que tienen que ver con tierras, decreto 1500, y apoyando también los temas de derechos humanos en estos momentos. Una de las asesoras del Cabildo Gobernador Jaime Luis Arias para este tipo de temas territoriales. Bueno, para nosotros la vida es una sola. Y desde esa integralidad del origen, como interpretamos el mundo espiritual, nuestra visión de origen de conservar la vida está como principio
los pueblos de la sierra ligada a lo que representan los elementos que equilibran la vida, que es el agua, el fuego, el aire, la tierra, y que representan el ordenamiento, esa fuerza y esa energía espiritual para producir el equilibrio en toda la naturaleza. Entonces, nosotros en esa historia de ordenamiento, como se ordenó el mundo, todos esos elementos que están en la naturaleza, todos los seres representan una función que en el origen le dieron un mandato espiritual de mantener ese equilibrio, de cuidar la vida, y la responsabilidad que tenemos los pueblos de la sierra y en este caso el pueblo cancuamo es mantener ese ejercicio tradicional espiritual ante esos ancestros, esos padres que están en los espacios sagrados. Y bajo ejercicio de equilibrio es donde prevenimos desarmonía, pero también donde fortalecemos el ejercicio de la función que cumple para que haya un equilibrio entre lo negativo y lo positivo. Entonces, como somos guardianes del corazón del mundo, guardianes de la vida en la humanidad, ese elemento para nosotros es inseparable, lo espiritual con lo ambiental, la conservación, el territorio, con la vida misma. Entonces, desde ahí cuidamos el sol, cuidamos la luna, cuidamos todo el universo, pero también desde el territorio cuidamos los espacios sagrados, y bajo ese fundamento es que hoy mantenemos la importancia de proteger y cuidar el territorio, el conocimiento para conservar los elementos que preservan la vida. I think indigenous people are very connected to the nature and then to the forests, rivers, or the environment that they are living in. They depend on it, They are really coexisting. Even though we have developed and we have got education and everything, we do farming, but at the same time, we also go into the forest and then, collect and forage some leaves, medicines, herbs, and we also procure many of the resources what are needed from the forest. So we are still in connection and in touch. So we are very dependent, and then at the same time we are protecting the forest because we need it. We know it's useful, and then we need it. So what's happening is like a rapid growth of development, and then development policies which are very much centralized, and then somebody else from far away is planning about it, who is not from the region, who doesn't know about the community, know about the land, the people, the water. What I would like to include and suggest is like, if we can come to the ground and then live with the people, live in the environment land, and then try to understand what are the other beings and creatures that are also there and what are the benefits, I experience ever-growing environmental problems around me. The agricultural productivity decreasing, different pollution. My community was living in a water-stressed area. The forest they depended on for food, for biomass energy, for herbal medicine, building and craft materials had been gazetted. We were fighting, running battles with the government agency in charge of forests to get these life support items because we had no alternative source to that particular forest. It's necessary to build alliances between indigenous leadership and environmentalists. So the building of alliances must start from understanding how indigenous people conceive our relationship with nature, and starting from that conviction, collaboration can be achieved at multiple levels: local, national, and international. Our teams travel. For example, I am in central India at the moment, in Madhya Pradesh, and this is a remote village.
we met some people, community members, just to understand their community needs, challenges. So these kind of cross-cultural events and programs are something that we are working on. And then we create interested young people who wants to work for development, who wants to work for, a self-journey, who are in their self-journey to understand and explore. So we mingle around and then have conversations and dialogues. We create that kind of dialogues and programs, which is very helpful, and then which really creates the space for people to really look further than their box or their boundaries, and then really see and accept other people. Or else there is a lot of miscommunication or hatred or messages which are flowing all over the social media. And then to counter it, I think in-person time and in-person programs and dialogues, where they can see a real figure, a real tribal indigenous person, from a certain background, and meeting another fellow friend, who are in the same team, and then having dialogues. We've had several projects. But one particular one stands out. The project entitled Forest Resource Restoration and Conservation by Indigenous Peoples and Local Communities. It's working to establish forest resources on people's own land and provide forest-based non-extractive enterprise of beekeeping and honey harvesting, where the indigenous people negotiate with government to give them land where to site their apiary. In turn, the indigenous community patrols the forest to prevent fire outbreaks and destruction by livestock. It provides implements and facilitates training. Although women are marginalized and have limited access to household resources, they are able to, benefit from the implements that the project provides. It reduces the human footprint on the forest. It reduces conflict between government and the community, and reduces conflict at household level between men and women over access, control, and decision-making over household productive resources. So it goes an extra mile to take into consideration affirmative action. Yo lo veo, digamos, en varios aspectos, ¿no? Primero, la forma o el enfoque que nos ha permitido trabajar con organizaciones ambientales, muy en particularmente, ha sido porque tenemos un mismo interés, ¿sí? Particularmente de cuidar, de proteger, de conservar, ¿no? En lo que corresponde al agua, al territorio, a los animales, a la biodiversidad. Ahora, y así uno de los aspectos que el relacionamiento nos ha enseñado es que ese interés, muy a pesar de que pueda ser muy objetivamente similar, en el fondo tiende también a ser diferente. Y bueno, más allá del consumo humano del agua, de los pueblos indígenas, del pueblo cancuamo, cuidamos el agua no solo para los seres humanos, sino para todo lo que existe en el territorio. Cuidamos el agua para los árboles, para los bosques, para los animales que están allí. Y ese enfoque de poder utilizar o de poder consolidar lo que nos une nos ha permitido de alguna u otra forma trabajar con otras organizaciones. Y adicional a eso, creo que lo que sí es cierto es que más allá de los intereses o no, todos necesitamos el agua, ¿sí? Que nuestro enfoque de cuidado del agua, y recojo un poco también lo que decía el Cabildo Gobernador en la anterior pregunta, va más allá de ese cuidado material, y va más allá de desarrollar acciones de restauración, va más allá de desarrollar proyectos ambientales, de proyectos de descontaminación, sino de esa relación intrínseca que
que no se diferencia, que no se puede dividir entre lo material y lo inmaterial, ¿no? El agua tiene, digamos, desde esos principios culturales de los pueblos de la sierra, tiene esos principios en la espiritualidad. Entonces, ese principio de lo inmaterial, de lo espiritual, es lo que nos ha costado últimamente poder entenderlo con esas otras organizaciones ambientalistas que también buscan el cuidado del agua, pero lo entienden más desde un cuidado, desde lo material, incluso desde el ahorro, desde el uso eficiente de este líquido vital. Pues como dice Carmen, para nosotros todos los proyectos vienen conectados entre sí con el cuidado, protección y armonía del medio ambiente. Porque nosotros en sí lo que hacemos es eso, ser los guardianes del corazón del mundo, proteger y cuidar la madre tierra. Desde ellos hemos hecho varias iniciativas, no solamente desde nosotros mismos, que lo venimos haciendo porque son las bases de nuestras agendas diarias, sino también con otras entidades que se han sumado a estas iniciativas. Un ejemplo que podemos establecer fue el que hicimos el año pasado con WWF, que todavía estamos en proceso de terminarlo, donde estábamos intentando hacer preservación del bosque seco tropical, que es la zona donde nos encontramos nosotros ubicados acá en Valledupar. Tenemos presencia de bosque seco tropical. Entonces, para nosotros poder ayudar a conservar ese tipo de bosques, teniendo en cuenta el gran crecimiento que han tenido otros pueblos indígenas, es muy importante. Por ejemplo, nosotros contamos con comunidades donde tenemos más de 100 personas en 20 hectáreas. Y también en esas hectáreas son donde estamos intentando hacer reforestación. Aparte de eso, pues con recursos propios hemos ido adquiriendo predios para la conservación, donde se toma todo ese predio en sí para conservar y proteger el ecosistema que estaba ahí. Una gran problemática que nos hemos encontrado de pronto a nivel nacional es que las políticas a nivel nacional es de uso, goce y producción de las tierras. Aquí en Colombia hablamos mucho del uso, el goce y la producción. Entonces, nuestras tierras casi siempre están ubicadas en las partes altas, no son productivas. Son tierras para conservación de ecosistemas. En ese sentido, sí todavía hace falta enseñarle más a las personas que este tipo de bosques, este tipo de territorios también son susceptibles de que nosotros hagamos una protección integral. Porque el hecho de que ya no sea productivo, pues la gente dice no sirve, no nos interesa, pero para nosotros como resguardos indígenas, ese es el territorio que tenemos que conservar, porque allá arriba, junto a la laguna, es donde está toda la zona rocosa, es donde nosotros tenemos que proteger y conservar esos nacimientos de agua, esos lugares que son sagrados y que necesitan especial protección. People as a political actor in conflict resolution, it is fundamentally important because we start from an experience of relative to the environment based on respect as a subject and not as an object. This will allow for sustainable resolutions. If the responses to climate change conflicts do not include these visions, they will not achieve greater results. Bueno, digamos, nuestra perspectiva es que efectivamente la visión de conservación y de cuidar la naturaleza de los pueblos es el camino que los estados, que la sociedad puede ayudar a contribuir a armonizar para seguir manteniendo ese equilibrio natural, para seguir protegiendo. Y que desde ahí las acciones, las estrategias, las políticas y las medidas tienen que ir encaminadas a fortalecer ese ejercicio de cuidado y de protección, de adecuación y de garantizar en el tiempo la financiación y el apoyo de esas iniciativas que puedan de alguno proteger los ecosistemas que tienen una función cultural y ancestral, fortalecer los procesos, formar las nuevas generaciones también, las mujeres, los jóvenes, los niños, que ayuden también a contribuir en ese proceso y ante todo también generar unos mecanismos efectivos de protección ante decisiones que vayan atentando y agudizando las afectaciones en esos territorios para prevenir
y cambiar un poco el enfoque que hoy se tiene sobre la explotación y sobre diferentes intereses en el territorio, y sobre todo la unidad, que es un mandato, la unidad de los pueblos indígenas, la unidad de las organizaciones, sectores ambientales, organizaciones, que vaya coalicionando una fuerza y trascendiendo e incidiendo en las políticas, en las decisiones globales, que puedan ayudar también a ser efectivos en cada una de las comunidades y pueblos indígenas. Me voy a esa perspectiva original, ¿no? Y es de que el mundo, la Tierra, es un cuerpo, ¿no? Y el cuerpo, y ese cuerpo, desde los principios de este planeta, fue dejado con un orden, con un ordenamiento, así como nosotros tenemos nuestros órganos en sus puestos, ¿no? En ese orden que fueron dejados desde un principio. Así debería estar hoy la Tierra, ¿no? Y no lo está. Por eso ese desorden que hemos promovido nosotros como seres humanos, porque no ha sido otro elemento de este planeta, hemos sido nosotros como personas. Hay que procurar devolver a ese estado original. Es la única manera de poder permanecer como personas, como seres humanos, ¿no? Porque la naturaleza tarde o temprano lo va a hacer ella por sí misma, ¿sí? Desde lo global, los países, digamos, los países que más poderosos en este mundo tienen un papel muy fundamental allí, no solo desde el aporte de los recursos financieros, sino también de la propia, digamos, de su responsabilidad también con el cuidado de la naturaleza, ¿no? Con el cuidado de los elementos que hay en el territorio, con el cuidado de toda la vida que haya allí. Bueno, la naturaleza también se ha manifestado, nos ha entregado mensajes muy fuertes, ¿no? Y hay que hacer todos los esfuerzos suficientes, económicos, financieros, humanos, para poder hacerlo. Tú nos decías que habláramos desde un enfoque de mujer, pero te voy a hablar desde un enfoque global. Global porque es que no solamente las mujeres cuidamos. A través de las autoridades tradicionales de nuestros pueblos, coordinamos los ejercicios para cuidado y protección de la Madre Tierra. Entonces nosotros aquí somos una dualidad que tenemos siempre que ir acompañando a los hombres en nuestros procesos de cuidado y protección. Al momento que nosotros decidimos realizar nuestros pagamentos, van hombres y mujeres para poder tener ese equilibrio que es lo que le hace falta hoy a la Madre Tierra. A nivel mundial, de pronto, esto es lo que nos ha pasado. Estamos en un desequilibrio donde cada quien quiere ir como por su lado, buscando su alternativa, buscando su solución. Y no hemos aprendido que si nos unimos, si estamos juntos, si nos apoyamos, podemos lograr en realidad. Porque es que en realidad, si no empezamos a proteger desde ahora, no vamos a tener que legarle a nuestros hijos, a nuestros nietos y al que venga. Es una acción que tenemos que hacer entre todos y todas para poder conservar. So I think what we can do in general, this is maybe cliche that comes from everyone, is like people or planning committee or planners or policymakers must really come to the grassroots, which is very difficult because they don't have enough time, which is the real gap. There is a gap, there is a big gap. We are not able to connect as human beings, we are not able to connect as communities. I think acceptance, opening up our hearts, I think we cannot work if we don't build relations, if we don't build trust with people.